Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Esta es la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio, sede Medellín, en los 100.4 del FM. Y yo soy Carlos Mario González, profesor de la misma universidad, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas y director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS. Como siempre, pero de forma muy sincera, los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien desde la cabina de controles de la emisora garantiza que el programa llegue hasta ustedes, y a Inti Salud, a la Fundación Confiar, a la librería Al Pie de la Letra y a la librería haylibros.com por el respaldo que sin ánimo de lucro le prestan a la Fundación Entre Líneas en el adelanto de sus labores culturales. Antes de iniciar lo que va a ser propiamente el contenido del programa de hoy, permítanme, amables oyentes, cursarles una invitación. La Fundación Entre Líneas, desde hace varios años, lleva a cabo un festival del libro y de la lectura. En esta ocasión, en este 2021, concretaremos la quinta versión de este festival. Les voy a indicar cuál es el programa. El festival estará comprendido entre las fechas 3 de agosto, martes propiamente dicho, y 14 de agosto, sábado. Y el programa que tiene consiste en lo siguiente: martes 3 de agosto, 5 p.m., Fernanda Trías, presentación del libro Mugre Rosa. 6:30 p.m. de ese mismo martes, Pablo Montoya, presentación del libro La Sombra de Orión. El miércoles 4 de agosto tendremos a las 7 de la noche a Jerónimo Ateortúa Arteaga presentando el libro Los Cines por Venir. En tanto, el viernes 6 de agosto a las 5 de la tarde estará Carolina Sanín con la presentación del libro Pasar Fijándose. Y luego a las 7 de la noche tendremos a Pedro Adrián Zuluaga presentando el libro Todas las cosas y ninguna. El sábado 7 de agosto contaremos con el privilegio de la compañía del profesor español Diego Sánchez Meca, quien nos ofrecerá la conferencia Jorge Luis Borges o El pensamiento en la literatura. Y ese mismo sábado, a las 6 de la tarde, estará Jerónimo Ateortúa Arteaga, conversación Leer el cine. El lunes 9 de agosto, a las 6 de la tarde, estaremos con Carlos Framp en una conversación sobre su obra poética completa. El martes 10 de agosto, a las 6 de la tarde, nos acompañará Diana López Zuleta presentando el libro Lo que no borró el desierto. El miércoles 11 de agosto contaremos a las 6 de la tarde con Carlos Framp en una lectura de poesía que nos hará. El sábado 14 de agosto a las 4 estará Piedad Bonet con una lectura de poesía y cerrará el festival a las 6 de la tarde Carlos Mario González con la conferencia Una novela más de Dostoyevsky, la de su vida. Esa es la invitación
Y quienes quieran tener más información sobre ella, lo pueden hacer comunicándose a través de las redes sociales con la Fundación Entre Líneas o dirigiéndose directamente al correo nuestro, que es todo con minúscula y seguido, fundacionculturalentreLíneas@gmail.com. Repito, fundacionculturalentreLíneas@gmail.com. Todo con minúscula y continuado. Esperamos que ustedes, amables oyentes, recojan esta invitación y nos deparen el gusto de poder contar con la compañía vuestra, al mismo tiempo que les solicitamos que por favor nos apoyen difundiendo este programa para eventuales interesados que ustedes conozcan. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 13. Título de la emisión de hoy: Algunas precisiones a los maestros de la sospecha. Este programa tiene una particular dificultad y espero que no se vaya a entender como una excusa mía, y es la brevedad, el corto tiempo del que dispongo para acometer una materia muy amplia que fue objeto de discusión y que rindió unos frutos a lo largo de la semana en la Escuela de Pensamiento Crítico, en sus distintos seminarios. Yo pensé inicialmente hacer un programa en torno a algo que quise titular El anhelo y la ilusión de un todo, pero después tuve que desviar mi atención hacia lo que le da título a esta emisión, que efectivamente pues está concretándose, y es Algunas precisiones a los maestros de la sospecha. Tuve que hacer esa elección y hecha la cual, no obstante, estoy seguro que quedaré corto de tiempo. Nosotros tenemos 4 grandes pensadores que son Marx, Nietzsche y Freud, Estanislao Zuleta, y tenemos el Seminario de Literatura y el Seminario de Poesía. El Seminario de Poesía trabajó a Bertolt Brecht, pero voy a dejar para el final, espero poder cerrar lo que voy a formular precisamente con un fragmento de un poema de Bertolt Brecht que permitiría dar cuenta en forma de conclusión de la reflexión que quiero proponer. Surgieron varias preguntas en los seminarios y preguntas que atañen a planteamientos que hicieron los pensadores de referencia. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando con Estanislao Zuleta el papel del arte en el ser humano. Y hay una afirmación de Estanislao relativa a que el arte es consustancial al ser humano. Esa afirmación, que yo en lo personal también he hecho y que creo que es válida, necesita sin embargo una precisión. Es muy probable que sería más correcto decir que lo que es consustancial al ser humano, lo que es correlativo al ser humano, no es propiamente el arte, sino el campo de lo imaginario y con ello el dominio de la ficción. Esto es, la condición de ser del lenguaje nos sitúa simultáneamente como un sujeto de lo simbólico, valga decir que podemos operar con formas de sustitución,
como las que nos permite el lenguaje, por ejemplo, en las modalidades de la metáfora, de la metonimia. En pocas palabras, el lenguaje es esa maravillosa forma que nos facilita dirigirnos al mundo, a los demás y a nosotros mismos, haciendo uso de un recurso caracterizado porque una palabra está siempre en relación con otra palabra y una palabra puede venir a ocupar el lugar de otra palabra. Pues bien, ingresar a esa estructura del lenguaje inmediatamente nos dispone como sujetos de lo simbólico, pero al mismo tiempo nos sitúa en el campo de lo imaginario. Lo imaginario humano es distinto de lo imaginario animal. Lo imaginario animal tiene que ver con una forma que puede ser captada visual, óptica, táctilmente, etcétera, que dispara una conducta. Lo imaginario en el ser humano es el efecto de sentido que deriva de la operación simbólica. Y esa doble condición de seres simbólicos y seres de lo imaginario se configura por contraste con el orden de lo real. Lo real es todo aquello que no es posible de ser capturado por el concepto, por la palabra, valga decir, todo aquello de lo cual no es posible forjarnos un sentido. Esto es muy importante destacarlo porque es lo que señala que el ser humano no viene a ocupar el lugar de Dios. Tras la muerte de Dios no puede el ser humano pretender que en él está la posibilidad del todo. De hecho, lo que habría que afirmar es que el avance del conocimiento nos ha ayudado a entender que si algo nos caracteriza es estar sometidos al imperio del no todo. Es decir, que no podemos construir una visión conjunta, unificada y dotada de sentido de todo, por ejemplo, de todo el universo, de todo lo que es la vida, etc. Lo real, que es aquello que está más allá del orden imaginario y del orden simbólico, señala la diminutez del ser humano, la poquedad del ser humano, su imposibilidad de poder hacerse a una explicación cabal y terminada de todo el universo, de toda la vida, etc. En esa línea, la precisión que me parece que sería importante hacer a la formulación de Stanislao es que lo que es consustancial al ser humano en su ingreso al lenguaje es el dominio de lo imaginario. Y en ese dominio de lo imaginario la posibilidad de la ficción, valga decir de aquello que no necesariamente proviene de una relación directa con el mundo, sino que puede ser objeto de una creación por parte del ser humano. ¿Y por qué me parece importante hacer esa precisión? Porque cualquier hombre o mujer de las cavernas, en tanto estaba en el lenguaje, estaba también en el goce de esa posibilidad de la ficción que le brinda lo imaginario. Con lo cual intenta dominar hasta donde sea posible lo real, es decir, lo sin sentido. Aquí permítanme hacer una advertencia. La palabra real no equivale a realidad. La realidad es otra cosa. La realidad se puede definir mediante precisamente la utilización de los tres conceptos, simbólico, imaginario y real. Pero la realidad es distinta a lo real. Es más, es lo opuesto. La realidad es lo que de alguna forma nos confiere un sentido. Lo real es lo que desborda el ámbito del sentido para el ser humano. Por ejemplo, lo que la ciencia nos ha enseñado y que alguna vez yo lo mencionaba también acá, si como piensan los físicos, el universo físico puede estar hecho de muchas más dimensiones que tres, todo aquello
que en el orden físico desborde la tridimensionalidad en que nosotros nos movemos y desde donde nosotros podemos tener una percepción y una conceptualización, escapará, no solamente en el presente, sino en el futuro, a cualquier posibilidad de conocimiento y entendimiento. Por eso yo creo que se podría hacer una precisión a la formulación de Stanislao y decir que lo que es correlativo al ser humano en tanto ser del lenguaje es el orden de lo imaginario. Valga decir, inserto en el lenguaje se despliega el campo de lo simbólico y el campo de lo imaginario. Y en el campo de lo imaginario está la facultad de darse construcciones ficcionales. Ya otra discusión sería cuando la ficción adviene a la forma que llamamos arte, lo cual implicaría, mal que bien, y aunque algunos se opongan a ese tipo de discusiones, tratar de precisar qué es lo que se entiende por arte. No todo dibujo es, por ejemplo, una obra artística. No toda escenificación teatral es una obra artística. ¿Qué es lo que merece ser llamado arte? Y eso permite entender por qué la gente puede vivir sin arte, pero siempre necesitando de la ficción. Y el desarrollo de una cultura debería ser la posibilidad de que el orden imaginario, valga decir, el orden ficcional que está presente en todos los seres humanos, pueda alcanzar la estatura del arte. En esa misma medida estaría presente, aunque esto no lo formula Zuleta, pero sí vale la pena precisarlo, por lo que en el seminario se discutió, que el problema del origen del lenguaje es un problema imposible de responder. No hay humanidad sin lenguaje, ni lenguaje sin humanidad. Y el lenguaje no se puede explicar como un desarrollo de formas previas de comunicación animal, por ejemplo en las señales, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, la lengua, que es la matriz de los lenguajes, la lengua es una estructura. Y una estructura no se compone sucesivamente, no se hace paso a paso en el tiempo. Una estructura es un todo, un conjunto, un todo pues relativo en el sentido de que es un todo para definir. Supongamos que la lengua castellana tiene tal número de fonemas, etc. Entonces, esa pregunta por el origen del lenguaje y por cómo el ser humano advino al lenguaje es una pregunta que es imposible, tal vez en otra oportunidad podamos hablar más largo de ella, porque ya lo formulaba desde muy atrás Platón. Es una pregunta que es imposible de responder. Deriva siempre en una aporía, en una sin salida. Creo que por ahí hay que decir algo sobre lo de Zuleta. Quedarían otras cosas, pero permítanme seguir porque hay tantas consideraciones que hacer. En Freud hay que señalar y en ese señalamiento revisar el concepto de ciencia y de filosofía que él tiene. Porque Freud es hijo del siglo XIX y trabaja con un concepto de ciencia que conduce a que la verdad es solamente hija de la ciencia. Ahora, vistas las cosas desde hoy y partiendo, por ejemplo, de consideraciones como las que hace Alexander Coiré, el gran historiador de las ciencias, ciencia, en términos precisos y definidos, es aquello que se escribe matemáticamente. Por ende, la ciencia solamente se puede poner en juego con relación a objetos que son matematizables. Los objetos que no son matematizables, por ejemplo el ser humano, la sociedad, etcétera, requieren otro tipo de elaboración, de indagación y de formulación que no es propiamente la de la matematización científica. Digamos que los objetos no matematizables exigen un trabajo conducente a la producción de una verdad de características distintas a la de los objetos que son mensurables, que son predecibles, es decir, que están sometidos a leyes.
Entonces, en ese ámbito distinto al de la ciencia, ha emergido la filosofía, han emergido los saberes humanos y sociales, cuyo criterio de verdad ya no es el de la demostración matemática, sino el de la argumentación que comprueba, sustentada en hechos que están dados o por la documentación o por la experiencia, etcétera. Y finalmente hay otro camino a la verdad, que es el arte. Sí, es bastante extraño. Tampoco hay tiempo en este momento de desarrollarlo, pero debo enunciarlo. Entonces, el asunto con Freud es que la ciencia no es lo único que conduce a la verdad. Por eso Freud incurría en un error y él buscaba desesperadamente apoyarse en los modelos biológicos de la época o en los modelos físicos porque creía que era el único camino que realmente daba cuenta de la verdad. Igual pasa con la filosofía. Freud tiene una idea de que la filosofía es siempre un sistema que totaliza la explicación. Entonces él está referenciado en filósofos como Kant, como Hegel, incluso podría uno decir en Marx, cuando él los considera filósofos que organizan a partir de un principio un sistema desde el cual explican todo lo que se pone frente a ellos. Pero eso no es necesariamente la filosofía. Es cierto que hay filosofías de ese estilo. Ya lo dije, Hegel, Kant, en parte Marx. Por ejemplo, Marx cuando en la lectura que se hizo esta semana vuelve a saludar efusivamente la inminencia de la revolución y que más allá de lo agitacional del momento, ellos estaban convencidos, digo ellos son Engels y Marx, de que efectivamente la revolución estaba a tiro de escopeta. Y por eso viven creyendo que los ciclos críticos del capital traerán consigo la insubordinación de las masas. Y eso, no vacilemos en decirlo, precisamente por el valor que le asignamos a Marx, estaba subtendido por una idea de que pasara lo que pasara, finalmente la revolución vendría y la humanidad se dirigiría hacia una etapa superior de existencia social. Yo creo que hoy lo que hay que plantear es que la riqueza y el valor del pensamiento de Marx hay que rescatarlo de cualquier visión teleológica, de cualquier visión finalista de la historia y de cualquier expectativa de que indefectiblemente las cosas resultarán en el propósito de una transformación de la sociedad. Hoy estamos en incertidumbre. Hoy sabemos que la historia no está teledirigida y que la historia la hacen los seres humanos y que según las decisiones que los seres humanos tomen, la historia podrá transformarse, por ejemplo, hacia la justicia, la equidad o por el contrario, perpetuarse en el estado de iniquidad en que nos encontramos. Y finalmente es necesario también decir algunas palabras sobre Nietzsche. En mi opinión, y vuelvo a decirlo, quedan muchas cosas en el tintero, pero en fin, satisfagámonos con estas. El concepto de instinto en Nietzsche apunta no al concepto que tiene hoy la etología cuando adscribe un ordenamiento que desde lo genético traza una conducta, sino que él hace uso de la palabra instinto para señalar el goce, el empuje al goce, a la voluptuosidad, a todas las formas de goce que el ser humano puede alcanzar. Y por eso piensa que el cristianismo es una religión que es desvitalizadora porque le niega al ser humano la posibilidad de hacer de la vida un goce de muchas formas y de múltiples expresiones. También en Nietzsche hay que discutir, y ese en mi opinión es uno de los puntos más flacos del pensamiento de Nietzsche que lo conduce a muchos errores y muy graves en materia social, es que él confunde la igualdad con la semejanza. Él no puede entender
y creo que eso se debe al gran atraso político que tiene Nietzsche, no puede entender que la igualdad es la posibilidad social de que los individuos estén en condiciones que no sean inequitativas o desiguales, sino en condiciones de partida donde se le pueda brindar al desarrollo de sus capacidades un horizonte. Y otra cosa es la semejanza. Por eso uno puede plantear que lucha por una sociedad donde haya una igualdad y donde haya también un lugar para la diferencia. Lo que se opone a la igualdad es la desigualdad y lo que se opone a la semejanza es la diferencia. Lo que pasa es que Nietzsche toma la palabra igualdad bajo el fantasma de la semejanza. Bueno, eso necesitaría más tiempo, pero no lo tengo ahora. Y finalmente, en mi opinión, hay una cosa muy problemática en Nietzsche cuando alude a Cristo como una especie de referente traicionado por el Nuevo Testamento y por obviamente todos los escritores del Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, San Pablo, en fin, San Juan, el San Juan que haya hecho el Apocalipsis, si es el mismo Juan apóstol y Juan del Evangelio, en fin. Porque es que Cristo no está en el Viejo Testamento, no está porque Cristo es una construcción del cristianismo. Pero Cristo tampoco, según Nietzsche, sería el Cristo que efectivamente existió, sino que ha sido deformado por el Nuevo Testamento. Ahí hay una cosa muy discutible. El tiempo se me acaba, pero la dejo en el tintero. Es que de Cristo no se puede afirmar nada. Si existió o no existió históricamente, porque no hay ninguna documentación sobre él. Pero dejemos esto para más adelante. Quería por el momento simplemente indicar que hay algunas cosas que ameritan que las pensemos con más cuidado, con más detenimiento, pero que precisamente el trabajo que estamos adelantando nos lo permitirá. Y termino con estos versos de Bertolt Brecht que aluden precisamente al carácter trágico del ser humano, esto es, al carácter limitado, al carácter no todo que rige al ser humano y que le cuesta mucho aceptar y por lo cual es muy proclive a construirse concepciones del universo. Dice así Bertolt Brecht: cuando Baal crecía en el albo seno de su madre, ya era el cielo tan lívido, tan sereno y tan grande, tan joven y desnudo, tan raro y singular, como lo amó Baal cuando nació Baal. Cuando Baal se pudría de la tierra en el oscuro seno, ya era el cielo tan grande, tan lívido y sereno, tan joven y desnudo, tan raro y singular, como lo amó Baal cuando vivía Baal. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy, amables oyentes. Espero que el programa haya logrado suscitar y satisfacer el interés de ustedes, caso en el cual los invito para que dentro de 8 días me acompañen en una nueva emisión. Me despido recordándole la invitación al 5º Festival del Libro y de la Lectura que realizaremos entre el 3 de agosto y el 14 del mismo mes. Hasta la próxima semana. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.